Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Ellas Hablan de Ciencia, un programa en el que hoy, de manera figurada, ojalá de manera presencial, pero no va a ser el caso, nos vamos a ir hasta Petra, hasta las Galápagos, hasta Venecia. Vamos a hablar un poquito de Serrat, de Ridley Scott, incluso de Jane Goodall o de Michelle Obama, y vamos a hablar, como no, mucho de ciencia, de investigación. ¿Con quién vamos a hacerlo? Con María José Viñals. María José es investigadora del Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible, el Centro Pegaso, de nuestra universidad, y es una de las ganadoras, junto con su compañera Concha López, de uno de los premios de investigación UPV 2024. María José, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a este espacio en el que, como hemos adelantado en la presentación, vamos a conocer un poquito más de ti, en ese lado más personal. Hemos dado algunas pinceladas, pero como hacemos en todos los programas, hay personas que te han marcado. Hemos hablado de algunas, de Jane Goodall, de Michelle Obama, pero podemos hablar también de alguna otra persona más. ¿Quiénes son las personas que más le marcan a día de hoy, han marcado a María José Viñals? Bueno, hay veces que son personas que no son conocidas y que marcan algunas pautas en lo que te gustaría que fuera tu vida. Y yo en ese sentido he tenido compañeros de la UPV que han sido ejemplos para mí, cada uno en su momento y con determinadas cosas. Y también he tenido una gran inspiración con algunos investigadores de Estados Unidos, como Sam Ham, que es el que me hizo decantarme por la interpretación del patrimonio. Tuve la ocasión de conocerlo personalmente, invitarlo a la UPV, estuvo aquí. Y entonces todo el relato que acompaña la divulgación del patrimonio natural y cultural, yo la he heredado de Sam Ham. Y podría decirse que profesionalmente marcó mucho. Me marcó mucho. Y luego, pues a nivel personal, como tú has dicho, personas así más conocidas por su valentía y su manera de enfrentar los retos de la vida, los retos de la profesión, los retos sociales, pues bueno, Jane Goodall es un ejemplo no para mí, para mucha gente. Y también Michelle Obama me llamó mucho la atención cómo desde su papel de ser la esposa de un presidente de Estados Unidos, cómo asumió su papel, pero cómo fue de proactiva y cómo supo mantenerse en su posición sin restarle protagonismo a su marido, el presidente de Estados Unidos, pero que ella era muy proactiva. Y me gustó mucho la manera en que llevó a cabo toda esta actividad no solo durante la presidencia de Obama, sino posteriormente. Este programa se enmarca dentro de la celebración del 11F, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entre otras iniciativas, aparte de Ellas Hablan de Ciencia, hemos puesto en marcha otra que os animamos a que descubráis, si no la habéis hecho todavía, en el que os pedíamos que le escribierais una carta a vuestra yo pequeña. Y en esa carta hay otra persona muy importante para ti, como es tu padre. ¿Hasta qué punto la figura de tu padre es clave para la María José Viñals del día de hoy? Bueno, es importante la figura de mi padre y también la de mi madre. Pero en esa fotografía sale mi padre. Nosotros, mi familia, yo posiblemente fue la primera persona que tuve estudios universitarios en lo que era mi familia, la de mi padre, la de mi madre. Y sí que te marcan porque viniendo de una clase humilde, trabajadora, de repente piensan que tienen que darte lo mejor. Y lo mejor no es dejarte una herencia en dinero, sino es dejarte un legado cultural y de estudios. Entonces ellos se esmeraron mucho en que estudiáramos y siempre nos animaron a seguir estudiando. Luego, claro, estaban súper contentos de ver que sus hijos, nosotros somos 4 hermanos, que todos hayamos tenido estudios universitarios, pues para ellos fue un gran orgullo. ¿Hay algún momento de tu trayectoria con el que te quedes, María José?
Bueno, yo me quedo con el día de la defensa de la tesis doctoral. ¿Qué supone para ti ese día? Bueno, ese día es lo más. Mira que luego has tenido que pasar por oposiciones, por muchos retos de estos donde has tenido que demostrar tu valía para conseguir un puesto profesional, pero el día de la defensa de la tesis doctoral tú estás alcanzando el mayor rango académico que puede tener una persona, no en España, sino en todo el mundo. Entonces ese día estás muy nervioso, quieres hacerlo bien y culmina años de muchos esfuerzos. Entonces ese día es muy especial y yo creo que toda la gente lo recuerda. No solo es un recuerdo tuyo, ¿no? mío, sino de muchos universitarios. Y también con muchos investigadores e investigadoras compartimos lugares. En este caso hay un lugar fundamental en tu vida, que es el Mediterráneo. Y hay una canción fundamental en tu vida que es el Mediterráneo. ¿Hasta qué punto Mediterráneo y el Mediterráneo es súper relevante en tu investigación, en tu día a día, en tu forma de ser? Bueno, el Mediterráneo y las gentes del Mediterráneo son con las que yo me reconozco. Yo he visitado muchos países del Mediterráneo y siempre encuentro raíces comunes. Yo siempre digo que nosotros somos de extracción romana, o sea, nosotros tuvimos a los romanos aquí mucho tiempo y tú te reconoces cuando vas a Italia, cuando vas al norte de África, cuando vas a Oriente Medio, reconoces muchos de esos valores, la forma de ser, tus tradiciones, tu cultura. Y también he conocido otros sitios que no son el Mediterráneo, pero seguramente por haber nacido aquí y por haber desarrollado tu infancia, tu adolescencia en este ambiente, es donde tú te reconoces y te sientes cómodo. Y es donde a mí me gusta vivir y compartir. Yo siempre digo que si no viviera en Valencia o en España, viviría en algún otro país mediterráneo. Pero lo tengo claro que no sería Estados Unidos. Me gusta mucho Estados Unidos, pero no me reconozco en mi forma de vivir ni en mi estilo de vida con el estadounidense, ¿no? Yo me reconozco más con Portugal, con Italia, con Francia, con Túnez, con Marruecos. Viviría mejor en estos países. Por eso, quizá por ese amor hacia la playa, hacia el Mediterráneo, te quedas con esa canción de Serrat. ¿O hay algún otro mensaje detrás de este himno también que le cale a María José? No, a mí esta canción es una canción que sonaba mucho cuando yo era joven. Y cuando yo empezaba a sentir, cuando se despiertan en ti esos sentimientos de apego y de identidad por un territorio, por algo. Y entonces, claro, de repente Serrat le puso letra y música a eso que tenías tú en tu mente, ¿no? Y por eso me ha acompañado durante toda la vida y es mi canción favorita. Y en esos lugares concretos, en esos lugares favoritos, hemos mencionado Petra, Galápagos y Venecia. Rápidamente, ¿por qué cada uno de ellos? Bueno, Petra porque he trabajado mucho. Para mí algunos de estos destinos era un sueño cuando yo era joven poder trabajar. A ver, siempre pensaba que iba a trabajar en temas geográficos, de patrimonio y tal, pero poder trabajar en sitios tan especiales del mundo era casi como un reto increíble y el haberlo conseguido pues ha sido una gran satisfacción y un gran orgullo. Entonces yo en Petra empecé a trabajar de la mano de la UPV los primeros años que estaba aquí. Y he logrado establecer unas relaciones y unos vínculos y muchos trabajos y doctorandos y TFMs y muchos trabajos. Y para mí es uno de los lugares más increíbles de la Tierra. Es un sitio donde una civilización con todos los retos ante un ecosistema desértico y tal logra ese nivel de desarrollo, ¿no? Entonces a mí me parece un sitio muy especial y donde sobre todo las personas son tan hospitalarias y te hacen sentir tan bien, que esto es fundamental de los sitios. No solo es su escenografía, sino cómo te hacen sentir las personas que viven allí. Y a mí esto me parece que es un sitio especial. Empecé a trabajar con Petra y creo que nunca lo acabaré hasta que no me jubile o más allá. Ahora hablaremos un poquito más sí. de tu investigación, las Galápagos y Venecia. Mira, las Galápagos las visité también con ocasión de un viaje de la Universidad Politécnica y me pareció que estaba visitando un paisaje prehistórico. O sea, me sorprendió por lo diferente que era a todo lo que yo había visto anteriormente. Entonces es un paisaje que solo lo había visto en fotografías de los libros de prehistoria o de fauna antigua y tal. Y cuando lo vi allí dije, madre mía, me estaba imaginando a Darwin y a todo el mundo cuando llegó allí lo que debió de suponer, ¿no?
tantos años atrás, pero cuando tú lo ves por primera vez tienes la misma sensación de estar ante un sitio sorprendente, ¿no? Y Venecia, pues bueno, Venecia para mí es también una de mis ciudades favoritas. Yo hice todo el periodo postdoctoral en Venecia, viví en la isla y pude confraternizar con sus habitantes, conocí a muchas personas y a muchos investigadores y fue un periodo de mi vida especial. Vamos a hablar de turismo en breve y vamos a hablar de Venecia también y de otros lugares. Pero antes, en este quiz personal, Ridley Scott, Blade Runner, ¿por qué te quedas con esta peli? Pues esta película la vi cuando era joven y me sorprendió esa visión del futuro que presentaba la película, ¿no? Todo lo del tema de las tecnologías, el tema de la genética, el tema de los chinos que estaban frecuentando muchos ambientes y muchos espacios de la Tierra, o sea, había mucha profusión de gente asiática por el mundo y me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención el tema de la preocupación por los habitantes de la Tierra, la contaminación, me llamó mucho la atención. Todos estos temas me llamaron mucho la atención. Y con el paso de los años son los temas actuales, claro, y que se han cumplido la mayor parte. Entonces esa visión que tuvo el autor del libro sobre el que se inspira y la película en representarlo me pareció espectacular y me pareció con una perspectiva que se ha cumplido realmente y dices, madre mía, todo lo que salía en esa película es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parece muy actual, creo que por eso se han hecho otras versiones, pero me quedo con la primera. Yo también. Sí, sí. Y decíamos que, bueno, vamos a ligarlo en cierto modo por esas predicciones que hacía, hablando de contaminación. Yo decía hace un momento que íbamos a hablar de turismo y de Venecia, porque María José Viñals, ¿en qué investiga? ¿En qué trabaja? ¿Por qué el turismo está? Vamos a hablar de ello ahora en breve. Bueno, yo soy una persona dispersa, para empezar, y me atraen tantas cosas que de repente me lanzo a la piscina a muchos temas. Yo en origen estudié geografía y mi especialidad en los primeros años estuvo focalizada hacia los recursos naturales. Yo empecé a trabajar en el Politécnico y por necesidades de la docencia también fui iniciando aspectos que tenían que ver con el patrimonio cultural y con la gestión de esos recursos naturales y culturales en vistas a lo que debía de ser una gestión turística de esos recursos. Es decir, son una parte de lo que sería la gestión territorial de esos recursos. La gestión territorial tiene muchas perspectivas y a mí, por razones de la docencia, estaba centrada en los primeros años en la titulación de turismo y me centré en esos desarrollos. He de decir que en esos años iniciales el turismo era la primera vez que se ponía en marcha como estudios universitarios en España y no había una tradición científica como lo puede haber en física, en químicas, matemáticas, en literatura, y entonces tenías mucho camino que crear, por hacer, claro, que investigar, había que crear herramientas metodológicas, había que crear modelos, había que crear mucho, y para mí fue un reto. Y ahora estoy muy contenta de haber podido contribuir a esa sistematización de la metodología científica para abordar el turismo desde una perspectiva científica y también investigadora. Y ahora, con los años, veo que, bueno, sí, hemos contribuido. Y ya no es, el turismo ya no es una noticia que lees en cualquier revista para viajeros, sino que es algo más, necesita de... Estaban los investigadores que lo analizaban desde el punto de vista económico, pero había que analizarlo también desde el punto de vista de decir, caramba, estamos utilizando unos recursos territoriales, naturales, culturales, que hay que conservarlos porque tienen que durar para mucho tiempo. Nosotros somos un país que no tenemos petróleo, tenemos patrimonio y tenemos que rentabilizar, beneficiar, conservar ese patrimonio no para el presente, sino para el futuro también. ¿Y el turismo y el patrimonio pueden ir de la mano sin que afecte uno a otro? Pueden ir, pero ahí está la gestión y la ciencia. Tenemos que encontrar el equilibrio
y tenemos que encontrar las mejores maneras de gestionar ese patrimonio para no sobreexplotarlo, para no degradarlo, porque como decía antes, nos está dando de comer ahora a un porcentaje de la población muy grande, pero se lo tiene que dar de comer también a generaciones futuras. Y tenemos que saber dejar un buen legado para ellos. ¿Cómo se puede gestionar mejor, por ejemplo, Venecia? ¿Cómo se puede gestionar mejor nuestro patrimonio, el patrimonio del centro histórico de Valencia? ¿Cómo se puede gestionar mejor la masificación o no masificación en entornos como la Alhambra? Vale. El patrimonio, tenemos dos temas en relación con el turismo. Hemos de preservarlo, no dañarlo. Los turistas lo pueden dañar. Un exceso del número de personas que visita un lugar puede dañar el sitio y no dañar, ya no dañarlo voluntariamente haciendo grafitis o vandalizándolo, simplemente respirando. La emisión de CO2 en un espacio confinado o cerrado, este gas puede dañar las pinturas rupestres, puede dañar las pinturas al fresco de una capilla, si no se ventila bien ese espacio, si el número de personas es excesivo. Ya digo que a veces de forma involuntaria lo estamos dañando, pero también, yo que ya soy más mayor y he tenido ocasión de visitar cuando era más joven lugares del mundo que los he vuelto a revisitar, no tenía nada que ver la visita que yo hice hace años con la que se hace ahora. Antes lo visitabas en unas condiciones de confort físico y psicológico mucho mayores que ahora. ¿Por qué? Porque no había tanta gente, porque era como una mayor exclusividad. La turistificación es un enemigo del patrimonio contra el que, permíteme la palabra, lucháis desde el Centro Pegaso para aportar las herramientas correctas. Se tiene que procurar dar al visitante la mejor experiencia posible. Yo no puedo ir a visitar un cuadro famoso como es la Mona Lisa en el Louvre y estar en la fila número 10 desde el cuadro hasta que estoy yo, porque lo veo mejor en un documental de la televisión, pero la experiencia de estar allí delante del cuadro es con lo que tú te quedas. Entonces se tiene que hacer mejor, pero lo que pasa es que el turismo se ha hecho accesible a un mayor número de personas, se ha democratizado, pero hay también un interés porque se ha visto que es un generador de recurso económico importante, pero hay que pararse y reflexionar, hay que procurar las mejores experiencias posibles al público, que se vaya satisfecho de la visita y que no haya dañado el lugar donde está. ¿Y cómo estáis contribuyendo vosotras? Pues mira, nosotros somos especialistas en hacer estudios de capacidad de carga de visitantes de los sitios y definir, bueno, este sitio puede ser visitado por tantas personas a la vez, tantos días al año, tantos días, tanta gente conjuntamente. Una cosa es cuánta gente a la vez puede estar en el mismo sitio, que puede ser un tema de confort psicológico y físico, pero esa cantidad repetida de personas a lo largo de horas y días puede causar también un impacto acumulativo, y eso hay que controlarlo también. ¿Y cómo se controla, María José? Pues ¿Con mira, esos sensores? Sí, nosotros para controlar el número de personas al mismo tiempo tienes sensores. Tú primero has establecido y has dicho, este lugar podría ser visitado de forma confortable por tanta gente. Y los sensores te dicen cuándo te estás acercando. Hay veces que sobrepasar esas cantidades puede suponer incluso un problema de seguridad para las personas, ya no de confort psicológico y físico. El problema físico puede llegar a ser un problema de seguridad. Entonces, los sensores te pueden estar avisando de que estás alcanzando ya una cifra que puede ser peligrosa en cuanto a la acumulación de personas que se están produciendo en un lugar. Luego tenemos sensores de CO2 que te están diciendo, tenemos mucho CO2 en la sala. Estos elementos patrimoniales pueden ser afectados, dañados, pero también las personas, si están inhalando CO2 en exceso, pueden sufrir desmayos, disconfort, etcétera. Entonces, tenemos estas tecnologías digitales que nos ayudan a medir esto. Y luego, sobre el impacto acumulado, que nadie hace este tipo de estudios, porque son a muy largo plazo. Es decir, yo quiero saber, si yo lo estamos empezando en Petra, si yo todos los años tengo 1 millón de personas que visita Petra y hace el camino de ida y de vuelta, que son 2 millones que pisotean un pavimento romano todos los años.
pues puede haber desgaste en ese pavimento. Entonces, lo que pasa es que yo en un año no voy a percibir ese desgaste. Ese cambio. Lo percibiría a lo mejor dentro de 10 años. Pero en algún momento hay que empezar a medir. Yo estoy sembrando ya para que futuros investigadores cosechen los resultados. Entonces, estamos haciendo con escaneado láser lugares por donde pasan ese millón de personas de ida y vuelta, para que cada X, un año, 2 años, hagamos medidas y empecemos a ver cómo hay un desgaste de ese pavimento. Estamos al aire libre, las condiciones atmosféricas también desgastan y por lo tanto estamos midiendo también en paredes donde el público no llega a tocar, y entonces así podremos diferenciar. Pero bueno, hay que empezar en algún momento a medir esas cosas. Y ahí estamos. Como vemos, la tecnología está al servicio del patrimonio y también de una buena experiencia turística. Exacto. Obviamente. Si tuvieras que volver a elegir, si echas la vista atrás, ¿volverías a ser investigadora, María José? Sí, sin lugar a dudas. ¿Te imaginas una María José Viñals que no se dedicara, por ejemplo, al desarrollo de estas herramientas para una buena gestión turística? No, no me lo imagino, y además he de decir que esta especialidad científica me ha permitido ser muy creativa, porque nosotros cada proyecto que iniciamos es un reto, porque no hay mucha bibliografía escrita de cómo resolver. No estamos aplicando ya modelos que funcionan y que tú puedes aportar un poquito, sino de repente decir, ¿qué modelo vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Cada sitio es diferente, cada momento es diferente y tienes que ser creativo. Y a mí eso me inspira y me motiva todos los días. ¿Nos dices 3 palabras que sean clave o que definan? Yo te lanzo la palabra, como estamos haciendo con todas las compañeras. Ciencia o investigación. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que te vienen a la cabeza? Creatividad. ¿Esa estaba clara? Motivación. Y compañerismo. Y ahora vamos a cerrar con un consejo para los más peques o para las y los más jóvenes que quieran ser como María José Viñals o dedicarse a otra carrera científica. ¿Qué les dirías? Que nadie te quite nunca la ilusión de descubrir cosas nuevas. Pues con esa máxima vamos a cerrar esta entrevista, Ellas hablan de ciencia, que hoy ha protagonizado María José Viñals. María José, de nuevo, mil gracias por compartir estos minutitos con nosotros y seguiremos hablando de los resultados de vuestra investigación. A vosotros, muchas gracias. Hasta aquí este nuevo Ellas hablan de ciencia, que ya lo sabéis, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta una próxima entrega, sed felices.